La filosofía del placer, o hedonismo, es una corriente filosófica que considera el placer como el fin último de la vida y el objetivo principal de la acción humana. El hedonismo sugiere que el placer, o la ausencia de dolor, es el criterio fundamental para determinar la moralidad de un acto. El origen del hedonismo. El hedonismo tiene sus raíces en la antigua Grecia, con figuras como Aristipo de Cirene y Epicuro, quienes desarrollaron diferentes perspectivas sobre el placer y su papel en la vida buena. Tipos de hedonismo. Hedonismo radical. Sostiene que todos los placeres, incluso los físicos, deben ser satisfechos sin restricciones. Hedonismo moderado. Considera que los placeres deben ser moderados para maximizar el bienestar. Hedonismo y el placer. El placer se considera un bien en sí mismo, y la búsqueda de la felicidad implica la búsqueda de placer y la evitación del dolor. La ética hedonista se basa en el principio de que un acto es bueno si genera placer y malo si causa dolor. Críticas al hedonismo. Algunos filósofos critican el hedonismo por su enfoque en el placer, argumentando que puede conducir a la búsqueda de gratificaciones inmediatas y a la negligencia de otros valores importantes. Ejemplos de placeres hedonistas. El hedonismo puede abarcar una amplia gama de placeres, desde los sensoriales hasta los intelectuales y espirituales. El hedonismo en la actualidad. El hedonismo ha sido objeto de diversas interpretaciones y aplicaciones a lo largo de la historia. Hoy en día, se pueden encontrar diferentes vertientes del hedonismo, que van desde el enfoque en el placer sensorial hasta la búsqueda de la paz interior y la armonía con el mundo. El hedonismo, del griego don placere, ismo, uno se refiere a una familia de teorías, todas las cuales tienen en común que el placer desempeña un papel central en ellas. El hedonismo psicológico o motivacional afirma que nuestro comportamiento está determinado por deseos de aumentar el placer y disminuir el dolor. 2.3 El hedonismo normativo o ético, por otro lado, no se trata de cómo actuamos realmente, sino de cómo debemos actuar. Debemos perseguir el placer y evitar el dolor. 3 El hedonismo axiológico, que a veces se trata como una parte del hedonismo ético, es la tesis de que solo el placer tiene valor intrínseco. 2.4.5 Aplicado al bienestar o a lo que es bueno para alguien, es la tesis de que el placer y el sufrimiento son los únicos componentes del bienestar. 6 Estas definiciones técnicas del hedonismo dentro de la filosofía, que generalmente se consideran escuelas de pensamiento respetables, deben distinguirse de cómo se utiliza el término en el lenguaje cotidiano, a veces denominado hedonismo popular. En este sentido, tiene una connotación negativa, vinculada a la búsqueda egoísta de la gratificación a corto plazo, entregándose a los placeres sensoriales sin tener en cuenta sus repercusiones. 3.7 La filosofía del placer, también conocida como hedonismo, es una corriente filosófica que considera que el placer es el bien supremo y el objetivo principal de la vida humana. ¿Qué es? Es una visión ética o existencial que afirma que buscar el placer y evitar el dolor es lo más importante para una vida buena y feliz. ¿Cómo es? Existen diferentes formas de hedonismo. Hedonismo ético. El placer es el fundamento de la moral. Hedonismo psicológico. Sostiene que todas las acciones humanas están motivadas por la búsqueda del placer. Hedonismo racional o moderado. Busca placeres duraderos, no solo los inmediatos. ¿De qué trata? Trata sobre la naturaleza del placer. ¿Es solo físico o también mental y espiritual? ¿Cómo vivir bien? ¿Debemos buscar placeres intensos o una vida equilibrada y tranquila? Críticas al hedonismo. Algunos filósofos argumentan que enfocarse solo en el placer puede llevar al egoísmo o a la insatisfacción. Filósofos relacionados. Epicuro propuso un hedonismo racional, donde el placer más valioso es la tranquilidad del alma, ataraxia. Aristipo de Cirene defendió un hedonismo más inmediato y sensual. Utilitaristas como Jeremy Bentham y John Stuart Mill basaron la moral en la maximización del placer para el mayor número de personas. La filosofía del placer fue desarrollada principalmente por Aristipo de Cirene y más tarde por Epicuro, aunque el concepto de placer como valor importante ya existía antes en algunas culturas. Aquí tienes las respuestas a tus preguntas, de forma clara y resumida. ¿Quién la creó? Aristipo de Cirene, siglo IV a.C., fue uno de los primeros en formularla como una doctrina. Epicuro, siglo IV y a.C., la desarrolló más profundamente. ¿Por qué la creó? Ambos pensadores buscaban una respuesta a la pregunta: ¿qué es lo que realmente hace feliz al ser humano? Y concluyeron que el placer, entendido de distintas formas, es el camino más natural hacia la felicidad. ¿Cómo la creó?
Aristipo propuso que debemos buscar placeres inmediatos y sensuales, siempre que podamos controlarlos. Epicuro, en cambio, creó una escuela de pensamiento donde enseñaba que el verdadero placer viene de evitar el dolor, controlar los deseos y cultivar la amistad y la paz interior. ¿Para qué le sirve al ser humano? La filosofía del placer sirve para guiar nuestras decisiones morales, elegir lo que genera bienestar y evitar lo que causa sufrimiento, buscar la felicidad, aprender a vivir una vida más plena y satisfactoria, entender nuestros deseos, distinguir entre deseos necesarios y dañinos, promover el autocuidado y la serenidad. Especialmente en la visión de Epicuro, la filosofía del placer es importante para el ser humano porque trata de una necesidad fundamental, buscar la felicidad y evitar el sufrimiento. A continuación te explico por qué es importante, cómo funciona y por qué funciona así. ¿Por qué es importante para el ser humano? Porque busca el bienestar. Todos los seres humanos, de forma natural, quieren sentirse bien y evitar el dolor. Ayuda a tomar decisiones. Nos orienta a elegir lo que nos beneficia emocional, física o mentalmente. Conecta con la felicidad. Nos hace reflexionar sobre qué tipo de placer realmente nos hace felices, no solo momentáneo, sino profundo y duradero. Fomenta el autoconocimiento. Nos obliga a entender qué placeres son buenos y cuáles nos perjudican. ¿Cómo funciona? La filosofía del placer se basa en un principio sencillo: buscar el placer y evitar el dolor. Pero no todo placer es bueno ni todo dolor es malo. Analiza los deseos. ¿Este placer me traerá consecuencias negativas? Distingue tipos de placer: corporales, comida, descanso, sexo, etc. Mentales o espirituales: paz, amistad, libertad del miedo. Promueve el equilibrio. Epicuro, por ejemplo, decía que el placer más alto es la ausencia de dolor y la tranquilidad del alma. ¿Por qué funciona así? Funciona así porque está basada en la naturaleza humana. Todos queremos sentirnos bien, es instintivo. El dolor nos aleja, el placer nos atrae. Pero la razón, el pensamiento, nos ayuda a elegir qué placeres son sabios y cuáles son peligrosos. La filosofía del placer es importante porque nos ayuda a vivir mejor. Funciona observando nuestros deseos y guiándonos hacia una vida equilibrada, placentera y sin sufrimiento innecesario.